Un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en la introducción a la ciencia política. La carrera de Ciencia Política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires en el año 2019. El tema que hoy vamos a trabajar titula La acción colectiva. Rememoremos un poco las tres dimensiones de la política como tarea colectiva. La estructura, conformada por las instituciones, la normatividad, el proceso por las acciones de los individuos y de los grupos, y los resultados con las políticas públicas y con los resultados mismos de cambio social y todo ello. Después de considerar la política, estructura y sus aspectos organizativos e institucionales, entonces, la política se nos aparece ahora como una cadena de acontecimientos, decisiones y conductas en la que intervienen actores individuales y colectivos. Estamos pensando en los movimientos sociales y en los individuos. A todo esto le llamamos la política como proceso. La política como proceso eh, pues tiene los actores, repitiendo. Sabemos que la política es una práctica, es una actividad, es una práctica colectiva. La política es una actividad, es una práctica colectiva. En cierta manera, el tejido que resulta de una multitud de acciones interrelacionadas. Un individuo puede hacer la diferencia y una colectividad también puede hacer la diferencia. Algunas acciones políticas que se desarrollan en el proceso corresponden a sujetos individuales. Como vemos a la izquierda, el líder cruceño de apellido Camacho, pues tuvo un rol protagónico el año 2019 en aquello que se conoce como la Revolución de las Pititas y que finalizó con la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma, luego de 14 años de gobierno. Entonces, ¿fue una acción individual? Sí y también no. Fue una acción individual, él empezó en Santa Cruz un proceso de protestas que culminaron a los 21 días, pero empezó prácticamente solo, luego con el comité cívico, luego con la ciudadanía cruceña y luego esto se propagó a Potosí y a todos lados, finalizando en La Paz, ¿no? La llegada a La Paz del señor Camacho supuso la caída del gobierno del poderosísimo Evo Morales de entonces. Y hay otros procesos donde los actores son colectivos, como en la foto de la derecha, por ejemplo. Es hermosa fotografía en la cual vemos una comunidad humana que protesta con banderas huipalas, ¿no? Esta bandera cuadriculada, ¿no? De muchos colores que identifica a los pueblos aymaras, básicamente, ¿no? Y que se manifiesta contra el gobierno de Yanine Áñez y protesta por eso, ¿no? Entonces, son acciones colectivas que buscan cierto tipo de resultados, cierto tipo de objetivos, ¿no? Entonces, el proceso político lo llevan adelante los seres humanos. No hay política si no hay seres humanos. Entonces, la política se realiza exclusivamente con los seres humanos y entre seres humanos.
no tiene nada que ver con la estructura ni con los resultados, sino es el ser humano, mediante la política, la que desarrolla los procesos, la dinámica política como tal. La acción política. Entendemos por acción política la conducta individual o de grupo que a veces incide de forma muy remota en el proceso de gestión de los conflictos sociales. Por ejemplo, en la foto de la izquierda, a ver, veamos, la acción política individual. Aquí en la foto izquierda podemos ver al señor Gonzalo Melgar. Gonzalo Melgar caminó 65 días desde la ciudad de Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz para que le devuelvan sus aportes que él hiciera a las AFPs, a la administradora de fondos de pensiones. Y él realiza esta caminata como una acción de protesta individual porque no tenía trabajo y a lo largo de años había logrado ahorrar individualmente en las AFPs un monto significativo de dinero y bueno, pues como el gobierno no veía conveniente que estos recursos se devuelvan a sus legítimos propietarios, como son los trabajadores que hacen el aporte, entonces él caminó y en esos 65 días fue creándose en la opinión pública una opinión favorable, una opinión positiva para la devolución de aportes a la gente que no tenía trabajo, que tenía una edad, ¿no? Y bueno, hay algunos requisitos y al final logró llegar a La Paz, logró que se aprobara que se aprobara una ley que devuelva, que establezca la devolución de los aportes, de los ahorros que tenían estas administradoras de fondos de pensiones. Fue un logro, incluso fue recibido por el presidente Luis Arce, fue a Palacio y todo ello, pero son 65 días de una acción individual. El hombre ha estado caminando desde Santa Cruz hasta La Paz. Todo un hito muy interesante. Luego, a la derecha podemos ver algunas fotos de un hecho que ha sucedido no hace mucho. Y podemos ver cocaleros hacen retroceder a la policía boliviana y recuperan su sede en La Paz, al grito de "sí se pudo", y los yungas de pie, nunca de rodillas. Los cocaleros lograron ingresar a su edificio tras una marcha multitudinaria. Cerca a 2 semanas de lucha incesante entre las fuerzas del orden, de la policía y miles de cocaleros que se trasladan desde los yungas de La Paz hasta la zona de Villa Fátima, de Villa El Carmen, en la ciudad de La Paz para recuperar su sede sindical. Y lo logran, pero con muchas peleas, gasificaciones, heridos, quema de módulos policiales y todas unas tropelías terribles. Pero al final es la acción política común de varios segmentos de cocaleros yungueños los que va a lograr superar la arremetida gubernamental contra los cocaleros de los yungas. Entonces esto es acción política de grupo, ¿no? Y podemos ver las fotos son elocuentes, nos hablan las fotos de la virulencia con la cual se dio este enfrentamiento entre cocaleros y policías. Y claro, la utilización del símbolo patrio
como un acto de unidad, de patriotismo, ¿no? No hay huipalas aquí, simplemente hay banderas bolivianas. Es muy interesante, hay que leer las señales que nos envían los grupos para entender cuál es la vertiente ideológica que más o menos primen ellos, que, que- que ellos llevan adelante. ¿Sí? La mayor parte de la actividad política puede estar concentrada en pocos sujetos. Y es que, a pesar de que en los países de tradición democrática se observa una tendencia al aumento de la actividad política, también se constata que las personas que desempeñan funciones políticas institucionalizadas no van más allá del 2% de la población, o que la adhesión de individuos o organizaciones de carácter político puede llegar como máximo al 30% de la población adulta en unos pocos países, con una larga tradición de participación política. Así pues, es una minoría la que acepta, la que acapara gran parte de la acción política, mientras que la gran mayoría de los ciudadanos interviene en pocas ocasiones. Como vemos en la foto de la izquierda y con el ejemplo anterior, común de la gente no se dedica a la política, se dedica a su vida cotidiana. Como vemos en la foto izquierda, una madre con su bebé en la espalda, su otro hijo, madre e hijo cosechando coca, poniendo en los sacos la coca para luego ir a vender a los mercados de la coca, ¿no? Y, y bueno, la gente que produce coca, en este caso, no le interesa mucho la política, ¿no? Le interesa su vida cotidiana, conseguir el alimento para sus hijos, la vestimenta, educación, mejores condiciones para ellos. Pero la política como tal no les interesa, ¿no? Como dice, apenas un 2% de la gente del total de la gente que se dedica a la política, ¿no? Esta llega solo a un 2% de la población mundial, ¿no? Máximo, como máximo. El resto de la gente vive pues su vida, su realidad, su cotidianidad, ¿no? En el confort de su hogar, con las limitaciones incluidas, pero ellos viven tranquilos, no les interesa la actividad política, solo cuando son afectados en sus intereses. Entonces van a ver a esta madre abandonar su chaco en los Yungas para ir a protestar, para subir hasta la ciudad de La Paz y protestar y todavía enfrentarse a la policía con la finalidad de recuperar su sede sindical, su mercado de la coca. Entonces, y defienden con todo, miles y miles de personas se trasladan. Pero si no fuera por esa arbitrariedad de querer imponer un líder sindical para controlar el espectro político en Bolivia, particularmente con los Yungas, no se hubiera dado esta movilización, donde el gobierno ha perdido pues la iniciativa, ha sido un exceso de la autoridad del área la que ha llevado a esto, una represión brutal de casi 2 semanas contra gente humilde, ¿no? Utilizando las fuerzas de la seguridad interna para poder imponer una voluntad que estaba al margen de los estatutos privados de este sindicato. Entonces, esa es la acción política, ¿no? Como dice aquí, la razón es que la política debe competir con muchas otras ocupaciones de la vida cotidiana, las relaciones familiares, las tareas económicas y laborales o las actividades culturales o de ocio reciben generalmente mayor atención que la propia política. A la gente no le interesa la política.
En este contexto de competición con otras exigencias, la acción política, a diferencia de otro tipo de actividades como la familia o laboral, es una acción intermitente. O sea, las personas que han venido a La Paz para protestar y para recuperar su sede de ADEPCOCA, no han venido para quedarse, han venido circunstancialmente, es una acción intermitente de protesta, han logrado su objetivo de recuperar y bueno, pues la mayoría ya ha retornado los yungas a sus actividades cotidianas, a vender, a producir, a cosechar coca y todo ello, ¿no? Y listo, es una acción intermitente. Pero en cambio hay otros que hacen de la política una profesión, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y esos son los políticos, los funcionarios directivos, los periodistas especializados, etcétera, ¿no? Entonces ellos sí participan, pero el resto de la gente participa de forma esporádica, residualmente en la acción política. Pero la acción política es importante, no puede haber cambio social, no puede haber impugnación si no hay una acción política, ya sea de un individuo, como hemos visto, o de un grupo de personas. Y la ciencia política pues ha identificado, ¿no?, esta intensidad y especialización de la acción política en tres categorías de ciudadanos. Veamos cuáles son. Son tres bloques. El primer bloque es aquel que comprende a quienes se revelan totalmente indiferentes a la política y a sus manifestaciones. Se les ha denominado los apáticos, ¿no? Y su volumen se estima como mínimo en una tercera parte de la población mundial, ¿no? Una tercera parte de la población dice, no me interesa absolutamente nada la política, yo no vivo de la política, así que pueden hacer lo que les dé la gana, pero a mí no me interesa eso, no me interesa eso, ¿no? Un segundo bloque es aquel que integra a quienes manifiestan un interés intermitente, como la señora cocalera que estaba cosechando con su hijito y ante la arremetida gubernamental contra los cocaleros yungueños, pues sale a protestar, abandona su chaco, su casa, deja sus guaguas y sale a luchar y a recuperar su sede hasta Villa del Carmen en la ciudad de La Paz. Entonces, sí te interesa la política, pero es una actividad intermitente, o sea, solo cuando afecta mis intereses, digamos, ¿no? Y esa es la realidad. Y un tercer bloque es pues a quienes realmente se sitúan en la política como una de sus preocupaciones principales, los políticos profesionales, ¿no? U otros políticos, ¿no? Desde los militantes, ya sea como profesionales, a estos se los ha bautizado como los gladiadores. Entonces ellos no temen e ingresan nomás a la campaña, a la lucha política, sin más ni más. O sea, y claro, del 10% de la ciudadanía, entre un 2 y un 1%, entre un 2 y 10% de la ciudadanía sí se dedica a esto, ¿no? Pero claro, son datos poco a grosso muy poco arbitrarios, ¿no? Tipos de especialistas en la división del trabajo político, pues como dice aquí, la observación empírica, no tanto la observación participante de carácter teórico, fundamentalmente en trabajos de gabinete, sino la observación del día a día, la cotidianidad, ¿no? Permite detectar una relativa especialización de los individuos que expresa una cierta división de trabajo político. ¿Cómo se divide trabajo político? Pues en torno a especialización. De pronto hay alguna gente que se torna especialista en el trabajo político, ¿no? Entonces, aquí hay varias posiciones. Cuando deciden intervenir en política, por ejemplo, los diferentes sujetos prefieren limitarse a algunas modalidades ofrecidas por el repertorio disponible de acciones políticas, ¿no? Por ejemplo, los estudios de Sidney Berba y Joseph Nye o Ralph Miliband, March Stoker o James Case, ¿no? Son investigadores anglosajones
que han trabajado sobre esta especialización, ¿no?, en la división del trabajo político, ¿no? Como veíamos en la anterior lámina, ¿no?, aquí están los inactivos, que no intervienen en ningún tipo de actividad política y en cierto modo se especializan en inhibirse, o sea, no decir todo lo que sienten y todo lo que hacen, ¿no? Luego están los votantes que limitan su actividad política al día de las elecciones, básicamente, ¿no? Cuando hay elecciones ellos participan, después no. Y finalmente están los comunicadores, a quienes les interesa principalmente informarse, debatir y criticar en materia política. Eso les interesa. Entonces, no necesitas ser un preparado de aquellos en la universidad, en el colegio y en todo, para darte cuenta elementalmente, empíricamente, y poder comparar uno con otro, que hay personas a las que no les interesa un rábano la política. Hay otros que les interesa solo cuando afecta a sus intereses, pero aún así voy a votar, castigo con mi voto al que lo he hecho mal y premio con mi voto a aquel que tal vez pueda hacerlo mejor, digamos, ¿no? Entonces, son estos dos y finalmente están los comunicadores, ¿no? Estos son los políticos profesionales, estos son gente de los medios de comunicación especializada en política, los analistas políticos y todos ellos que tienen como uno de sus elementos de trabajo básico la política coyuntural de medio plazo o de largo plazo. Luego están los activistas locales, ¿no?, que participan en iniciativas sociopolíticas, más o menos episódicas en su barrio, en su municipio, ¿no? Ellos siempre están luchando, queremos agua para la zona de Pasanjeria Alto, ¿no? Queremos luz para la zona de Urcupiña Alto, ¿no ve? Entonces, o están siempre participando, digamos, con las solicitudes de otros grupos sociales, culturales, de juventud y todo ello, ¿no? Entonces siempre están tratando de reivindicar algo, ¿no? Reivindican algo. Necesitamos posta policial en Chamoco Chico porque hay mucha inseguridad ciudadana. Entonces esto lo gestionan. Luego están los militantes, ¿no?, como vemos en la foto superior, que participan de modo regular en las actividades de las organizaciones estables, o sea, los partidos políticos, los sindicatos, ONGs y otro tipo, ¿no? Estos son militantes, incluso tienen su cédula, su credencial del MAS, ICPC, también hay de Creemos, también hay carnets de Comunidad Ciudadana, del MNR, hay varias tiendas políticas donde la persona se informa bien y puede comulgar con sus ideas y ser un activista, pues, ¿no? O también los activistas totales, dicen, ¿no? Estos gringos sacan esas diferenciaciones, esas caracterizaciones de los grupos, ¿no? Y bueno, pues estos representan el centro de las preocupaciones y recurren, por lo tanto, a grandes formas de intervención, a diversas formas de intervención, como en la foto inferior izquierda, donde un activista, ¿no?, un activista total, está impugnando las políticas públicas y la acción gubernamental contra los sectores a los cuales representa, ¿no? Entonces aquí hay una división del trabajo político. Luego tenemos una clasificación de actividades políticas convencionales, ¿no? ¿Cómo se clasifican estas actividades políticas convencionales? Bueno, pues tenemos 4 relaciones, ¿no? Las relacionadas con el proceso electoral, con los procesos electorales, ¿no? Las relacionadas con la creación de la opinión pública, las relacionadas con el contacto con instituciones y autoridades, y aquellas relacionadas con la movilización política organizada, ¿no? Por ejemplo, las relaciones con el proceso electoral, que es una de las más atractivas en la ciencia política, ¿no?
O sea, y desde ahí se conforman los equipos de comunicación política, de marketing político y todo ello que forman parte de la mención de gerencia política de la carrera, ¿no? Aquellos procesos, aquellas actividades políticas convencionales relacionadas con el proceso electoral tienen que ver con el ir a votar, seguir la campaña electoral a través de los medios de comunicación, puedes asistir a mitines o reuniones, participar en la campaña, puedes ir y apoyar, voy a apoyar al movimiento al socialismo, generación Evo, generación Lucho, ¿no ve? Entonces voy a apoyar, dicen, bueno, pues si se meten, ¿no? Persuadir, orientar a otros, ¿no? Con su voto, ¿no? Ah, no vuelvas a votar, pues, caramba. De nuevo te van a tomar el pelo. ¿Cuántos años más ya? 14 años ya han estado ahí. O sea, ¿qué es lo que te pasa, no? Abrir los ojos, te dicen, ¿no? O tú puedes decir, ah, no, pues de nuevo lo mismo, no, pues, o sea, es políticas neoliberales y todo ello. Entonces, eso tiene que ver con el proceso electoral, ¿no? Persuadir a otros, cómo convences en el boca a boca ahí con argumentos a otros para que voten por a quien tú estás apoyando, ¿no? O presentarte como candidato. Bueno, ya que todos son una cáfila de corruptos, entonces yo que no soy corrupto me voy a presentar. Ahora sí, voy a querer tu apoyo, pues, ¿no? Entonces te presentas. Esas son las actividades relacionadas con el proceso electoral, ¿no? Esa participación. Y como vemos en las fotos, ¿no? A la izquierda, por ejemplo, el actual presidente y su vicepresidenta de la Argentina, ¿no? Eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Juntos en la campaña, esa foto, por ejemplo, de ambos, ¿no? Saludando, eh, cómo está gesticulando su rostro, ¿no? Y todo ello, su mano, por ejemplo, todo ello no es una casualidad, ¿no? Sino son equipos de marketing político, de politólogos que trabajan en temas de comunicación y de imagen, ¿no? O aquí en este meeting político, ¿no? En esta proclamación de Lucho Arce, por ejemplo, donde se encuentra dando un discurso político donde da a conocer su propuesta electoral, ¿no? Para solucionar los problemas de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis política y social que vive el país, ¿no? Y cómo solucionar. Entonces en un meeting, está dando todo su discurso y toda su propuesta. O sea, la delicia, pues, de los politólogos, ¿no? O sea, de los marketistas políticos. O en la foto inferior izquierda de abajo, ¿no? Eh, Jair Bolsonaro, ¿no? Jair Mesías Bolsonaro, está su segundo nombre, ¿no? O sea, El Salvador, un poco más, ¿no? Brasil encima de todo, te dice, ¿no? Brasil encima de todo y Dios encima de todos, te dice, que ideas fuerza y mensajes fuerza de la comunicación política, ¿no? Muy interesante de cómo el marketing político puede trabajar, ¿no? Para interpelar a las personas. La idea es muy buena. Brasil encima de todo, Brasil sobre todo, Dios encima de todo, Dios sobre todos, ¿no? Entonces está diciendo Dios, patria y hogar, o sea, un poco más falta el hogar, pero está implícito, digamos, ¿no? Que es una de las clásicas del marketing político, de las ideas fuerza que interpelan a las sociedades, ¿no? U otros, por ejemplo, ahí en ese meeting político ves a Barack Obama ante su gente, ¿no? Desde cómo vistes, ¿no? Cómo lo haces, ¿no? La forma de vestir de Barack Obama en sus mítines políticos era completamente distinto al de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Donald Trump con una corbata de primer nivel, con un buen terno, con una elegancia por sobre todo, ¿no? En cambio, Barack Obama más distendido, más informal, y lo que importa no es tanto cómo vistes, sino cuál es tu mensaje, cuál es la idea fuerza que vas a vender, ¿no? Esas son las campañas electorales, ¿no? Desde la foto, dibujo, ¿no? Yes we can,
Sí, nosotros podemos hacer el cambio. Nosotros podemos, sí se puede, sí podemos, te está diciendo, ¿no? Entonces, yes, we can. Y es una foto de un líder que está mirando el horizonte, ¿no? O sea, como estadista, ¿no? Yo sé lo que voy a hacer. Miren en las fotos que tenemos de Jair Bolsonaro, por ejemplo, eh, mirando al horizonte, posición 3/4, igual foto de perfil y 3/4 de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, ¿no? En Argentina, la foto con la mano arriba, con el brazo arriba de Luis Arce, al igual que Barack Obama, ¿no? Barack Obama con el brazo izquierdo saludando y Lucho Arce con el brazo derecho saludando, ¿no? Entonces, ¿no? Y con las manos abiertas muchas veces, señal de decir, somos transparentes, ¿no? Somos transparentes. eh, entonces, todo eso importa, pues, ¿no? O la foto ahí del debate entre Donald Trump y Joseph Biden, digamos, ¿no? Entonces, son dos estilos distintos, pero estas son las actividades políticas que se relacionan con el proceso electoral y que tienen que ver con la comunicación política. También están las relacionadas con la creación de opinión pública. Esto consiste en que el individuo o los grupos de individuos, ¿no? Deben informarse de la política a través de los medios de comunicación, que deban debatir cuestiones políticas con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo y con todo, ¿no? Entonces, dentro, ya, luego están las actividades relacionadas con bueno, seguiremos con la creación de opinión, ¿no? Que tiene que ver con enviar cartas a los periódicos, escribir hacia los periódicos, telefonear a emisoras de radio y televisión expresando opiniones políticas favorables a tu candidato, quizá denostando al otro candidato. La actividad de campaña, la actividad política, pues es muy intensa, ¿no? O también aquellas actividades políticas relacionadas con el contacto con instituciones y autoridades, enviar cartas o mensajes de apoyo o de protesta a autoridades e instituciones, solicitar entrevistas con autoridades para tratar de problemas comunes o personales, firmar peticiones colectivas a las autoridades para reclamar alguna actuación política, ¿no? No, que nosotros los pobladores de Achacachi estamos molestos porque hasta ahora no se ha asfaltado y ampliado la carretera de Achacachi a Sorata, ¿no? Y ¿no ve? Entonces, votos resolutivos que firma la comunidad y todo ello, o aquellas actividades relacionadas con la movilización política organizada, ¿no? Participar en manifestaciones autorizadas, participar en grupos o movimientos para resolver problemas locales, afiliarse a partidos u organizaciones, contribuir económicamente al apoyo de las causas políticas. Entonces, tenemos una clasificación de varias actividades políticas que son convencionales y que son parte de este tiempo, pero tienen que ver en esa relación política, comunicación, tienen que ver en esa relación con el marketing político, con la comunicación política. ¿Ve? Cómo se mueven los grupos y los individuos para lograr incidir, influenciar en decisiones que al final pueden convenir o no pueden convenir, ¿no? El voto como acción política, pues la ciencia política contemporánea, ¿no? Aquella ciencia política que ha nacido en contextos liberales democráticos, ¿no? Ha prestado mucha atención al comportamiento electoral. Dos razones explican esta atención preferente. Una, desde el punto de vista ideológico y dos, desde el punto de vista instrumental. ¿Sí? Desde el punto de vista ideológico, estrictamente ideológico, ¿no? En el acto electoral se encuentra la fuente que legitima el poder político. El voto legitima el poder político. ¿No ve? Salvo contadas excepciones, los titulares del poder requieren de la elección para legitimar su posición. Solo el poder que emana de las urnas, de los resultados de las urnas, es un poder legítimo, ¿no?
Incluso los gobernantes dictatoriales, aquellos autoritarios, se esfuerzan por organizar algún tipo de elección para conseguir cierta respetabilidad, cierto tipo de legitimidad. Veamos los casos de Rusia, de Bielorrusia, de Turquía, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Bueno, no, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, hay pues, todos desean que el voto les sea propicio para que su poder, ya sea un poder legal y legítimo, perdón, sea un poder legal, ¿no? Tenga legitimidad, aun siendo autoritario, ¿no? Que es contrapuesto a la democracia, pero el voto le da un barniz de legitimidad a las decisiones y al poder político. Y desde un punto de vista instrumental, ¿no? La conducta electoral es la más asequible a la observación y al estudio. Todos pueden, todos pueden estudiar la acción política electoral, ¿no? Desde la emisión del voto, ¿no? Control del voto en urna, sondeos en boca de urna, ¿no? O tendencias, sondeos y todo ello, ¿no? Eh, todo, entrevistas, todo ese proceso electoral, pues puede más o menos adelantar algunas intenciones de voto que tiene la población, ¿no? Y la población en esta acción política participa, pues, ¿no? Y orienta con su voto, ¿no? Pero también el voto puede ser muy volátil, o sea, puede cambiar. Hoy Juanito Pérez puede estar entusiasmado con Carlos Mesa, pero cuando se entera de que Carlos Mesa había tenido estos actos de que le ha cobrado al Goni para ser vicepresidente, como si fuera algo deleznable, ¿no ve? Como si no fuera un honor ser vicepresidente, el otro está cobrando por ser vicepresidente, entonces la gente dice, oye, pero qué tipo, ¿no? Qué tipo, caramba, es como si hiciera un favor a los bolivianos, ¿no ve? Entonces, no, ya no lo apoyo, no, ya no lo apoyo, una lástima. Entonces, eso se llama cuando de pronto estás a favor de un candidato, te enteras de algo y cambias tu opción. Bueno, ahora voy a votar por el Evo, ¿no ve? Voy a votar por el Lucho, ¿no? Entonces es volátil. Las personas cambian de opinión muy rápidamente, ¿no? Entonces aquí vemos elecciones en Bolivia, vemos elecciones en la India, vemos elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Donde el voto hispano es decisivo, ¿no? Entonces de eso se trata, digamos, ¿no? También está la acción colectiva, ¿no? La acción colectiva, pues no, la acción colectiva no es una actividad exclusiva de los políticos, todos hacen política, ¿no? Aquí vemos en las fotos, en las fotografías de la izquierda, por ejemplo, que estudiantes de medicina protestan contra algunas decisiones gubernamentales, ¿no? Y con su protesta, con sus marchas, con su enfrentamiento con la policía, manifiestan su malestar y inducen a que el gobierno cambie pues sus políticas, su política en relación a estos sectores o las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Que es un grupo que no debería deliberar según la constitución política del Estado. Sin embargo, es una organización jerárquica, disciplinada, ¿no? Pero bueno, pues muchas veces pueden algunas decisiones del gobierno afectar los intereses de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas pues hacen una representación junto con, o sea, junto con todos sus jefes militares, ¿no? Y visitan pues el Parlamento en uniforme de faena, ¿no? Ni siquiera uniforme de gala, sino en uniforme de faena, ¿no? De guerra, van y, oye, les envían un mensaje a los políticos, ¿no? No hagan estas cosas porque nos afectan, o lo visitan al presidente, o lo convocan al presidente, ¿no? Al Estado Mayor para que pueda informarles pormenorizadamente de lo que está haciendo, ¿no? Son los que tienen las armas en un Estado, ¿no? El monopolio legítimo de la coacción, ¿no? De la violencia física
la tienen ellos, ¿no? Es el brazo armado del Estado. Entonces, la política no es una actividad exclusiva de los políticos, ¿no? La política tiene esa dimensión colectiva, claro que sí, pero también tiene esa dimensión del sujeto individual. Todo sujeto individual se va agrupando con otros individuos que tienen un mismo pensamiento, un mismo objetivo, hasta lograr aquello por lo cual están luchando, ¿no? Por esta razón, el día a día de la política, tal como nos la presentan los medios de comunicación, otorga un gran protagonismo a los actores políticos. Porque un individuo es muy difícil que pueda hacer cambios, salvo ese señor que ha llegado desde Santa Cruz caminando por 65 días, el señor Melgar, ¿no? Es muy difícil que un solo sujeto pueda incidir en que un gobierno pueda cambiar su conducta, ¿no? Sino simplemente es a través de las movilizaciones de los grupos de interés, de los movimientos sociales, de los grupos de presión, ¿no? Que un gobierno puede cambiar, modificar su conducta, ¿no? O ratificar su conducta. Pero el gran peso que tienen estos colectivos, ¿no? Esta dimensión colectiva de la acción política, pues es el motor del cambio en la historia política, no hay dónde perderse. Entonces la política no es una actividad monopólica de los políticos, ¿no? Sino puede ser intermitente de los movimientos sociales. El día de ayer la coordinadora del agua, el año 2000, la coordinadora del agua tenía una centralidad muy importante. Hoy, 2021, la coordinadora del agua es casi inexistente, ¿no? Pero ha tenido una coyuntura, sí, ha tenido una coyuntura y ha hecho historia, claro que sí. ¿Sí? Entonces, todo eso es algo que hay que aquilatar. ¿Cuáles son las características comunes de los actores colectivos? Pues uno es que nadie los obliga, la asociación es voluntaria, ¿no? Porque sus miembros forman parte, pues, de los mismos, ¿no? Nadie les obliga, no hay una autoridad que los obligue. Dos, la estabilidad relativa de su actividad, ¿no? Ya no se trata de fenómenos estrictamente circunstanciales o personales, ¿no? Sino es el grupo de personas, ¿no? O sea, es una coincidencia a veces, sí, pero es un grupo de personas en una discusión de calle, una asistencia a un mitin político, ¿no? El mitin político puede ser, ¿no? Puede ser circunstancial, pero hay una estabilidad, ¿no? En los actores políticos colectivos, en función a los objetivos que buscan, a los intereses que buscan, ¿no? Y cuando logran los intereses, ¿no? Se disuelven muchas veces estos actores políticos, ¿no? O la comunidad de intereses y objetivos, ¿no? Ya sean escritos o no escritos, ¿no? Latentes o explícitos, ¿no? Que produce una cierta homogeneidad entre los individuos de los que se compone, ¿no? Aquí vemos la foto, por ejemplo, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Simón, que están marchando por mayor presupuesto para la U, ¿no? Presupuesto para la U en San Simón, pero claro, porque también defienden su fuente laboral, ¿no? Si no hay mayor presupuesto, pues no les van a pagar, ¿no? Entonces, o van a perder sus bonos de té o algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso protestan, se movilizan, igual los docentes, los profesores, ¿no? Igual los estudiantes. Si no hay presupuesto para la U, pues, la educación superior no se garantiza, digamos, ¿no? Y finalmente está una línea de acción coordinada y organizada, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Eh, de los actores políticos colectivos. De eso se trata. La acción colectiva, entonces, a ver, para redondear, ¿no? La acción colectiva tiene estos actores, los actores colectivos, ¿no? Son los grupos de interés, son los movimientos sociales, son los partidos políticos y son los medios de comunicación, ¿no? Como vemos, los grupos de interés puede estar constituido desde los empresarios. Aquí en esta foto vemos al expresidente
Evo Morales y el entonces ministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce, ¿no?, reunidos con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que es un grupo de interés muy fuerte, ¿no? O los movimientos sociales o grupos de presión también, ¿no?, como el sector cooperativista, por ejemplo, de esta foto, ¿no? O este movimiento social, ¿no?, que está aquí en la foto inferior izquierda, ¿no?, que se está enfrentando a la policía cara a cara, ¿no?, con banderas nacionales reivindicando la democracia y denunciando el fraude electoral, ¿no? O los partidos políticos, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos hay aquí que intermedian entre la voluntad de la ciudadanía y el Estado, ¿no? Entonces aquí tenemos el MAS, IPSP, Unidad Demócrata, Sin Miedos, Partido Demócrata Cristiano, Los Verdes, ¿no? Entonces, y hay más partidos políticos, y hay partidos políticos nacionales, departamentales y municipales, ¿no?, que participan en los tres niveles de gobierno. Y bueno, pues para ellos hay elecciones y la autoridad se conforma a través de esto, a través de los partidos políticos, ¿no? O los medios de comunicación también que llevan adelante, que prácticamente encienden la mecha para la articulación de los movimientos sociales o los grupos de interés al estar informando sobre las acciones que lleva adelante el gobierno en favor o en contra de algún grupo, digamos, ¿no? Entonces, como dice aquí la pregunta, ¿no?, los medios de comunicación, ¿estarán con el pueblo o con los políticos de turno? ¿Con quiénes están? ¿No? ¿Cuál es la labor informativa, no? Pero es bueno hacerse preguntas, digamos, para definir esto, ¿no? Una tipología de los actores políticos, pues movimientos sociales, grupos de interés, partidos políticos, ¿no? Los criterios, el grado de estructuración de los movimientos sociales es variable. En los grupos de interés es fuerte, estable, ¿no? Y en los partidos políticos es fuerte y estable. En los movimientos sociales, como les daba el ejemplo de, por ejemplo, la Coordinadora del Agua, en los 2000, en los años 2000 ha tenido mucha importancia, ¿no? Pero para el año 2021, pues su importancia, su protagonismo es mínimo prácticamente, ¿no? Mientras que el grado de estructuración en los grupos de interés y en los partidos políticos es fuerte y es estable, ¿no? El discurso en los movimientos sociales generalmente es transversal, ¿no? Todos los sectores los transversaliza, y en los grupos de interés es sectorial, soluciona grupo por grupo, sector por sector, mientras que para los partidos políticos todo es holístico, todo es global, todo tiene que ver con una unidad, ¿no ve? Y los criterios, pues, social no convencional, institucional social, los movimientos sociales, cambio o enfrentamiento, ¿no? Grupos de interés, hay que presionar más, hay que presionar más, y los partidos políticos es el ejercicio político mismo, ¿no? La estrategia de los movimientos sociales es el conflicto, el enfrentamiento muchas veces. En cambio, en los grupos de interés es el acceso a autoridades y a los medios de comunicación, como en la foto que veíamos anteriormente, ¿no? El acceso a las autoridades que pueda tener, por ejemplo, los cooperativistas mineros para tratar y explicar sus problemas de cara al presidente, digamos, ¿no? Entonces, esa es la orientación hacia el poder institucional, de cambio o enfrentamiento, ¿no ve? Y de los grupos de intereses, presionar, y los partidos políticos el ejercicio, ¿no?, mismo. Luego está la estrategia, como estrategia, los movimientos sociales, el conflicto, para los grupos de interés son el acceso a autoridades y a los medios de comunicación y la competencia entre los partidos políticos, ¿no? Básicamente va por ahí. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, movimientos sociales, ¿no? El movimiento social de los indígenas de las tierras bajas, ¿no? O el movimiento social de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Cómo las bases están
están desfilando con sus banderas bolivianas y cantando, digamos, ¿no?, el himno. O cómo los indígenas del oriente marchan, con mujer dando de lactar a su bebé incluso, ¿no? Y los respectivos líderes, ¿no? Marcial Fabricano en la foto inferior, ¿no? El cacique que siempre está de pie en todas las luchas, ¿no? Tiene 68 años y es un ejemplo para los más jóvenes. Es el principal líder de las movilizaciones de lucha y el respeto a los pueblos indígenas. Claro que sí, particularmente a las tierras bajas, ¿no? Tiene un liderazgo bárbaro, ¿no? Y en la derecha, pues, de los mineros sindicalizados, por supuesto, el máximo secretario ejecutivo, Guarachi, por ejemplo, ¿no?, que él guía, da las líneas maestras para la acción política al interior de su sindicato y también de toda la Central Obrera Boliviana. Entonces, ¿qué son? Los grupos de interés es influir y presionar. Como en la foto vemos, está la CAINCO, está la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, enviando su mensaje para tratar de influir, de incidir o de presionar en el gobierno, ¿no? Y los grupos de interés, como dice aquí, se caracterizan por ser asociaciones voluntarias que tienen como objetivo principal influir sobre el proceso político, defendiendo propuestas que afectan a los intereses de un sector determinado de la comunidad, los trabajadores asalariados, los miembros de una confesión religiosa, los empresarios de la industria química, etc. Todos estos grupos se proponen participar en la elaboración de decisiones políticas relacionadas con los intereses del sector, pero sin asumir responsabilidades institucionales. Actúan sobre las instituciones, pero sin ejercer directamente el poder que éstas administran. De ahí que algunos autores prefieran calificar estos grupos como grupos de presión, subrayando que no persiguen ocupar el poder institucional, sino presionar sobre el mismo. Una presión. No quiero ser protagonista institucional, no quiero hacerme, sino que necesitamos exportar las semillas de soya transgénica porque va a elevar la producción y los precios van a ser más competitivos y vamos a poder exportar, ¿no? Así ocurre, dice, cuando organizaciones empresariales y sindicatos se movilizan. Si el gobierno de turno se propone tomar medidas en materia de contratación laboral, lucha contra el desempleo, seguridad e higiene en el trabajo, o cuando las iglesias, las asociaciones de padres de familia, padres de alumnos y los sindicatos de docentes defienden sus puntos de vista, ¿no? Docentes por este lado, padres de estudiantes por el otro lado, ¿no? ¿Qué opinan ante una posible reforma del sistema educativo? ¿Está funcionando la ley Avelino Signani, Elizardo Pérez o no? ¿No? Los grupos de interés se clasifican, ¿no? Aquellos que están relacionados con la esfera económica, aquellos que están relacionados con determinados colectivos sociales, aquellos grupos de interés que promueven determinadas causas, ¿no?, de contenido ideológico o cultural, ¿no?, o los grupos de interés que persiguen cierto tipo de objetivos políticos, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, un grupo de interés, la Federación de Jubilados y Rentistas del Departamento de Oruro, por ejemplo, ¿no?, marchando, ¿no?, tratando de lograr una entrevista con el ministro de Economía y con el presidente para que no sean afectados en sus rentas, ¿no? O como los profesores y los padres de familia, rechazo total a las reformas laboral y educativa, ¿no? Entonces, estos son los grupos de interés, distinguidos estudiantes, y cada uno de ellos tiene sus objetivos previamente delimitados por ellos mismos, ¿no? Como dice la palabra, grupos de interés. Solo es el interés, te dice, ¿no? Los movimientos sociales, una realidad dinámica, ¿no? Claro, sí, un movimiento social es un fenómeno menos integrado, ¿no?, de fronteras más difusas que el grupo de interés, el grupo de presión, el partido político, ¿no? Entonces, estos grupos
estos movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Están conectados entre sí mediante una articulación relativamente débil, descentrada o poco o nada jerarquizada. ¿Ve? Estos son los movimientos sociales, pues son actores cuya apariencia cambia con cierta celeridad. No es tan permanente un movimiento social, ¿no? Es circunstancial nomás. Algunos han sostenido que los movimientos sociales no tienen vocación de perdurar y que su desaparición puede ser tanto fruto de su fracaso como de su éxito. ¿Verdad? Mentira. ¿Verdad? Pues, ¿no? O sea, puede ser, depende de cuánto tiempo te metes en la agenda de la sociedad, en la agenda de la gente, para poder conocer tus demandas, ¿no? Individuales o tus demandas sobre cómo ves el mundo, cómo ves tu realidad, tus intereses generales, ¿no? De eso se trata. Por ejemplo, el mensaje que propone los feministas, los ecologistas, los pacifistas, los de reivindicación sexual, ¿no? Entonces esto tiene mucha importancia en la opinión pública. Lo hemos visto lo hemos visto al candidato Juanito de los Palotes bailando la pegadita con un homosexual, así. Pobre ñato. Entonces, ¿hay reivindicaciones? Claro que sí. Hay reivindicaciones ecológicas, como se ve a la izquierda, por ejemplo, ante el incendio de la Amazonía, ¿no? De pronto la gente sale a las calles con sus letreros de forma casi espontánea y te dicen, no, la Amazonía es de todos, exigimos la abrogación de la ley 741, ayuda internacional para Bolivia, te gritan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Bien, básicamente es esta la propuesta de esta clase. Está en función a la bibliografía de Joseph Vallès de su libro Ciencia Política, una introducción. Muchas gracias por su atención, mis distinguidos estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.